Volvimos. Hola, hola. Am, ya, no, eso no, todavía no. Estamos en el 3.3. Estamos haciendo el ejemplo, ¿cierto? Acá. Ya. A ver, denme un segundito. Ya, hasta aquí habíamos llegado. Ya. Entonces, ya tenemos entonces esta ecuación, ¿cierto? Y queríamos ver, bueno, aquí en este ejercicio nos decían ya que esa ecuación definía implícitamente ahí como función de x, pero igual queríamos probarlo para usar el teorema de la función implícita, porque el teorema de la función implícita sirve para dos cosas. Primero, para probar que una ecuación define alguna función implícita de alguna variable dependiendo de otra, y también sirve para calcular la derivada de esa función implícita. ¿Ya? Entonces, lo primero es tomar la ecuación, tirarlo todo para el lado izquierdo, ¿cierto? Y después había que verificar que esta ecuación cumplía tres cosas. ¿Ya? Vamos a mostrar ahora el teorema, que era este. ¿Ya? Entonces, siempre cuando uno quiere verificar que una ecuación define a una función implícita, habla en el fondo alrededor de un punto, cerca de algún punto. Ya no solo a secas, sino que en general cuando le piden demostrar al menos siempre alrededor de algún punto. Aquí el teorema está enunciado cuando se pregunta si es que la ecuación define una función y dependiendo de x alrededor del punto a, b. Ya ese es el punto en cuestión, digamos. Entonces lo que tiene que cumplir la función f grande para que defina una función implícita alrededor del punto a, b, es que primero tenga primeras derivadas parciales continuas, ¿ya? En algún dominio que contenga el punto. ¿Sí? Eso es lo primero. Eso lo vamos a verificar al tiro. Lo segundo es que la función evaluada en el punto sea cero. Y tercero, que la derivada de la función evaluada en el punto sea distinta de cero. ¿Ya? Entonces, en el fondo, fíjense que el punto evaluado en la ecuación tiene que ser cero para que exista posibilidad de que esto define efectivamente a la función implícita. ¿Ya? Entonces, a lo que voy es que esto no se va a poder hacer, digamos, para cualquier punto, sino que al menos tiene que cumplirse que la función evaluada en ese punto sea cero. ¿Ya? Y que la derivada sea distinta de cero. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, estaba pensando acá si servía el 000, pero, o sea, el f de 00, porque el f de 00 efectivamente va a ser 0,
Y la derivada respecto a i tenía que ser distinta de cero. La derivada respecto a i de esto sería esto. Menos 7x. Ah, pero va a ser 0 igual. No, entonces no me sirve 0. Ya, pero lo primero es verificar que las derivadas parciales sean continuas. Entonces, f debe cumplir tres condiciones. Ya, las tres cosas son, primero, bueno, para que defina ahí como función de x. Un poco más abajo. En torno a un punto a, b. Ya, acuérdense que esto no se analiza para cualquier punto, sino que siempre hay un punto en cuestión. Entonces, para que defina ahí como función de x en torno a un punto a, b. Ya, entonces nosotros igual vamos a trabajar en genérico. Si es que en algún momento necesitamos ya tomar algún punto particular, tomaremos algún punto particular, pero vamos a tratar de hacerlo primero en genérico, para cualquier a, b, en donde la función cumpla las condiciones. Entonces, lo primero sería ver que las derivadas parciales de la función f tienen que ser continuas. ¿Ya? Entonces, esa es la primera condición. Que de f de x y de f de y sean continuas alrededor de a, b. Sean continuas ya en una vecindad de a, b. Ya, eso es lo primero. Segundo, que la f evaluada en el a, b tiene que ser 0. Y tercero, que la f derivada respecto a y evaluada en el a, b tiene que ser distinta a eso. Ya, esas son las tres condiciones que debemos verificar con esta función f grande. Ya, si cumple esas tres, entonces la y va a ser una función que depende de x. Profe, la última dice A, I o A, B. ¿Cómo, perdón? En la última dice A, I o A, B. A, b. A, b.
Ya, deme un segundito, que estoy probando una cosa. A ver si después les puedo mostrar un gráfico también. Ya, es que estaba viendo si el 2,4 no iba a servir, como para no trabajar con un A, B genérico. Eh, o sea, en el fondo, si es que el A, B es 2,4, entonces el- la función tiene que cumplir estas tres cosas con el A, B. Entonces, primero es que al evaluarla me dé 0. Entonces, esto sería 8. Estoy evaluando acá. Ah, y la derivada es, esto es, respecto ahí, es 3i cuadrado, ¿cierto? Respecto ahí, no 7x. Ya, si aquí evalúo 3 por 16 menos 7 por 2. Ya, sí, el 2,4 va a servir. Ya es que como el ejemplo no contenía esa parte del problema, sino que se lo inventamos recién para poder sacarle el jugo al teorema, nos faltaba verificar un puntito donde lo pudiéramos hacer. Ya, entonces probaremos que la ecuación define ahí como función implícita de x, y como decía aquí, no lo están pidiendo, ya, pero nosotros lo vamos a hacer igual. Y en verdad no lo vamos a hacer para cualquiera, como a ver, pues si quieren lo pueden agregar acá, como para decir al tiro el punto. Sí, porque esto tiene que ir asociado a un punto. En una vecindad del punto 2,4. ¿Ya? ¿Ya? Y eso era lo que no estaban pidiendo, pero lo vamos a hacer de todas formas. Entonces, f de, bueno, uno tira todo para la izquierda, f de x debe cumplir tres cosas, ¿cierto? Entonces ahora todo donde pusimos a coma b vamos a poner 2,4. ¿Ya? Para hacerlo más observable, ¿sí? No tan teórico. ¿Ya? Imagino que les hice borrar algunas cosas, así que mientras lo corrigen, les doy unos segunditos para que puedan arreglar. ¿Ya? ¿Le damos nomás? Ya, pues entonces queremos probar que esta ecuación define ahí como función de x alrededor del 2,4, por lo tanto la f tiene que cumplir tres cosas en torno a este punto 2,4. Primero, que las funciones sean continuas en una vecindad del 2,4. Entonces para eso hay que calcular las derivadas parciales. ¿Ya? La derivada parcial de f respecto a x, ¿dónde está la f? La f es x cubo más y cubo menos 7xy. Entonces, si la derivamos respecto a x, va a quedar 3x cuadrado más 0 menos 7y. ¿Cierto? 3x cuadrado menos 7y. ¿Ya? Esa es la primera. Bueno, y lo que tiene que pasar es esto. Que sea continua en una vecindad del 2,4. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre con la continuidad de esta función? ¿Dónde es continua esa función? ¿Tiene algún punto donde podría, acuérdense que esto es una superficie, pero piénsenlo de esta forma, ¿habrá algún punto donde esta función tenga algún hoyito o alguna parte donde se pegue un salto como medio ilógico, así como que vaya subiendo y de repente crezca abruptamente, o será continua en todo R2? Considerando que es un polinomio simplemente.
¿Alguna idea? Yo tenía entendido que los polinomios eran siempre continuos, creo. Justamente, los polinomios son siempre continuos, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, uno podría tomar esta función como una función g de x y demostrar que es continua en el 2,4 haciendo el cálculo del límite, pero es mucho leseo y en verdad uno sabe que los polinomios son continuos siempre, entonces es mejor argumentarlo de esa manera. Esto es continuo en todo R2, así que en particular en el 2,4. ¿Ya? Calculemos entonces ahora el df de i. El df de i sería derivar respecto a i. El x va, este va a dar 0, ¿cierto? Este va a dar 3i cuadrado y este va a dar menos 7x cuando derivamos respecto a i. O sea, es como tiene la misma forma. Así que también es continuo en todo R2. ¿Ya? Así que se cumple lo primero. ¿Sí? Es continuo en todo R2, entonces en particular va a ser continuo en el 2,4 y alrededor del 2,4 también. ¿Sí? Así que eso se cumplió fácilmente. ¿Ya? Si quieren, ahí ponen que están verificando la primera. Segundo, cuando ustedes evalúen el 2,4 tiene que dar 0. ¿Ya? F de 2,4 sería entonces x cubo, es decir, 8, menos, o sea, más, 4 al cubo, 64, si no me equivoco, 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Menos 7 por x, el x es 2 por y, que es 4. Eh, 8, no sé si me equivoco. A ver, lo hice bien. Ah, no, es que creo que me equivoqué. Era el punto, no era 2,4, era 2, menos 4. Porque ahora lo metí a la calculadora y me dio 16. 16. Perdón, era 2, menos 4. No, se me fue el menos cuando lo anoté aquí. O sea, iba un menos. Entonces ese menos se va a ver reflejado en este de acá. Lo voy a verificar. Y este sería un más entonces. 8 menos 64 más 0. Claro, ahí sí. 8 menos 64, sí, ahí sí. Entonces era 2, menos 4. Ya bueno, pero aquí en la parte 1 habíamos demostrado que era continua en todo R2, así que en particular también va a ser continua en una vecindad del 2, menos 4. Bueno, de hecho se fijan que acá esta función en específico no define una función implícita alrededor del 2,4, porque cuando yo evalué la función en el 2,4 me dio distinto de 0. Entonces, alrededor del 2,4 no define a la y respecto a x. En cambio, en el 2, menos 4 sí define a la y respecto a x. ¿Ya? Punto 3. Ah, bueno, y esto es Profe, a mí sí me dio 0. en el 2,4. Ah, no, en el 2, menos 4 me dio 0. Sí, pues, sí. Por eso, era el error que había puesto delante. No, en el 2,4 no funciona, pero en el 2, menos 4 sí. ¿Ya? Y lo tercero es que lo tercero era que la derivada respecto a y sea distinta de 0. Entonces la derivada respecto a y de esta cuestión es, acá está. Profe, una pregunta. Digamos. Es que si una no se cumple, ya podría decir que no, que I no define, o sea, lo que tenía que... Ya, sí, Eso, no sé si entiende. sí, entendí la pregunta.
De hecho, es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque, claro, el teorema es un implica. O sea, en el fondo el teorema dice, si un punto cumple las tres condiciones, entonces la función sí define, o sea, la ecuación sí define la cuestión implícitamente alrededor del punto. Pero claro, sí, tiene razón. Que no se cumpla una no nos asegura al tiro que no va a pasar. Sí, porque el teorema dice, si se cumplen las tres, entonces es una función implícita de x. Pero no es un sí solo sí, no es equivalente. O sea, si se Ya. cumplen las tres yo lo puedo asegurar, pero si alguna no se cumple, no lo puedo asegurar, no, pero no es que sea falso. Sí, tiene toda la razón. Muy buena su observación. Esa es la típica confusión con lo implica. En el fondo, que las tres condiciones impliquen que la y es función de x, no me dice que si falla alguna de las tres, automáticamente no lo es, sino que no lo sé nomás en ese caso. ¿Ya? Así que sí, en verdad, ahí yo me aceleré al decir que en el 2,4 entonces no iba a definirla, sino que no lo sabemos a través de este método. ¿Ya? Pero bueno, la idea es usar el teorema, así que el 2,-4 sí... la idea es que cumpla las tres, pues, para poder asegurar. Entonces vamos a hablar en 2,-4, y la función era 3 y cuadrado, es decir, eso, menos 7 por 2. Ya, y bueno, eso no tiene forma de ser 0 porque esto es 14 y esto es más que 14. ¿Cierto? Esto es distinto de eso. ¿Ya? Por lo tanto, la función f está cumpliendo las tres condiciones en el punto 2,4. ¿Ya? Y eso que nos dice que, por lo tanto, la ecuación, que era la que estaba aquí arriba, esa ecuación, lo apunté con el dedo. Esta ecuación define efectivamente a la y como función de x alrededor de el punto 2,4. ¿Ya? Por lo tanto, x cubo más y cubo menos 7xy igual 0, sí define a y como función implícita de x, alrededor del punto 2,4, 2,-4. ¿Ya? En una vecindad del punto 2,4. Bueno, en verdad, aquí no es tan riguroso decir en una vecindad de x, y igual 2,4, porque el y en el fondo, lo que nosotros demostramos es que el y es una f de x. Entonces, en verdad, es para una vecindad del x igual 2. O sea, desde el x igual 2 para adelante, del x igual 2 para atrás, ahí en alguna zona, sí ocurre. Lo que pasa es que la imagen del 2 es 4, pero eso es otra historia. En una vecindad de x igual 2, digamos. Porque la función es de una pura variable, el y en la imagen, yo no hablo de... O sea, el dominio en el fondo de esta función está en la x, no en la y. Ya, pero ahí está, se consigue. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo el y sí es alguna f de x que no conocemos, escondida, por eso se llama implícita. ¿Ya? Y de hecho no nos interesa conocerla porque el teorema de la función implícita no solo nos dice cuándo esto sí ocurre, sino que además nos dice cómo calcular la derivada de esta función implícita. ¿Ya? Esto es por teorema de la función implícita, por supuesto. ¿Ya? Además, lo que también nos dice este teorema es cómo nosotros podemos calcular el I' sin siquiera conocerlo, ¿sí? Porque eso era parte del teorema, lo vamos a mostrar. Fíjense que aquí está la conclusión. Entonces existe una función diferenciable y igual f de x, definida en una vecindad del punto, del x igual a, ¿se fijan? Y además, por regla de la cadena, se obtiene que y' es esto. Es decir, la derivada de esta función y es menos de f
de x partido por df de y. Eso se puede demostrar por regla de la cadena, pero no lo vamos a hacer. Entonces, menos df de x partido por df de y. ¿Ya? Esa igualdad que nos da el teorema de la función implícita se puede demostrar fácilmente usando la regla de la cadena que vimos recién. Porque la f grande depende de x y de y, y al mismo tiempo la x y la y dependen de x. Entonces uno hace una regla de la cadena con la f grande y se puede hacer. ¿Ya? Dato curioso, se puede demostrar. O sea, en el fondo aquí uno toma la f grande, que depende de x y de y después yo sé que tanto x como y también dependen de x, porque eso es lo que acabo de demostrar. Entonces uno calcula la derivada de la f respecto a la x, que bueno, aquí uno va a tener que derivar la f respecto a x por la derivada de x respecto a x, pero eso es 1. Y después la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto a x, y bueno, ahí despeja, en el fondo, de aquí para acá es el y', y de aquí para acá el f sub y. Y de aquí para acá es el f sub x. Y de aquí para acá vale 1. Entonces ahí uno puede despejar el y' y les da eso. Pero bueno, es una demostración que se puede hacer como ejercicio, pero por ahora no la vamos a hacer. Ya. Tienen que derivar la igualdad, ¿no? La f de x como igual a 0. Ya, pero no la vamos a demostrar, pero sí la vamos a usar. ¿Sí? Esto es por si alguien lo quiere hacer. Esto le puede ayudar. Usando la regla de la cadena sale. Entonces, no lo vamos a mostrar, no lo vamos a probar, pero lo vamos a usar. Entonces nos dice que la derivada del y' se puede calcular en términos de las derivadas parciales de la f grande. ¿Ya? Y como ya tenemos las derivadas parciales de la f grande, es llegar y abrazarse y usarlas. Entonces, el y' sería menos df de x. Es decir, 3x cuadrado menos 7x, pero con un menos. Ya, eso le cambiaría el signo a los dos términos. Partido por df de y, que es esa función tal cual está ahí. Esa es la derivada entonces de la y. Ya, fíjense que, bueno, más que esta es la derivada, esto cumple la derivada de y. ¿Sí? La derivada de y, el y', cumple esto. Es igual a menos 3x cuadrado más 7 veces la y, partido por 3y cuadrado menos 7 veces la x. Ya, ahí estamos usando esa parte del teorema. Y no sé si nos pedían algo más. No, eso no. Calcule de y de x. ¿Ya? Así que estamos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Bueno, aquí, en verdad, esto que estamos haciendo ahora, se supone en teoría, ustedes ya lo vieron en cálculo diferencial, pero en cálculo diferencial no se ve como de una manera más mecánica, la verdad. No se ve con esta función f grande, porque esta función f grande soluciona el problema de una variable, pero la función de f grande es de dos variables, pues y en cálculo diferencial todavía no conocían las funciones de dos variables. Entonces aquí lo vimos como corresponde el caso de una variable, porque este método al final se extiende a más variables y es completamente análogo, ¿ya? Entonces, yo creo que lo vamos a hacer en la pizarra, o sea, vamos a ver cómo sería el caso de tres variables. ¿Ya? El caso de tres variables sería, ahora van a tener una ecuación de tres variables. O sea, bueno, es que no sé si llamarle de dos variables o de tres variables, porque la f grande va a quedar de tres variables, pero la función implícita va a ser de dos variables. Así que no le llamemos caso de dos o tres variables, digamos caso con f de x y z. O sea, la ecuación es de tres variables y la función implícita es de dos.
ya que agregarle una variable más al caso anterior. Entonces, ahora la ecuación, en este caso, la ecuación va a tener tres letras, X, Y y Z. Entonces, ustedes van a tirar todo para la izquierda, y la ecuación entonces la van a poder escribir de esta forma. ¿Ya? Toman su ecuación que tiene las tres letras, X, Y y Z, y tiran todo para la izquierda, y entonces todo lo que queda a la izquierda va a ser su F grande. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren verificar que esta F grande define una función implícita alrededor de algún punto, entonces tienen que verificar las mismas tres condiciones. ¿Ya? Para que esta ecuación defina a Z como función implícita de X e Y. ¿Ya? Implícita. La F debe cumplir, ¿ya? Coma, F debe cumplir lo mismo, solo que adaptado. ¿Ya? Lo primero que debe cumplir es lo de las derivadas parciales. Solo que ahora, como la F, en este caso, la F es de tres variables. Entonces, las tres derivadas parciales de F deben ser continuas en el punto en cuestión. Aquí me faltó decir A, B el punto. Para que F defina Z como una función de X, Y. A ver, perdón, voy a borrar esta última frase para decir en un punto A, B. Ya, como función de X, Y. En una vecindad de A, B, C sería ahora. En una vecindad. No, ahora sería de A, B. ¿Se acuerdan que antes era alrededor del A, en una vecindad del A? Ahora en una vecindad de A, B. A ver, es que igual aquí hay un A, B, C, pero ese va a aparecer. Porque aquí si se fijan, claro, el A, en el caso anterior, el A, B, C aparece, pero aparece... Claro, se fijan que ahí hay que evaluar la función en un A, B, C. La derivada también hay que evaluarla en un A, B, C. Pero el resultado se asegura en una vecindad de la coma B. Claro. Entonces, para que f defina z como función de x, y en una vecindad de a, b, se debe cumplir, la f grande debe cumplir primero, esta es la condición 1. Bueno, que sus tres derivadas parciales sean continuas en el punto AB. Ya, eso, anotémoslo de esta manera, para que sea más corto. La z sub x, perdón, f sub x. La f sub x, la f sub y la f sub z deben ser continuas. ¿Ya? En A, B, C. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, la f evaluada en el ABC tiene que ser 0. Y tercero, la f sub z de ABC tiene que ser distinta. ¿Ya? Así que si se fijan es análogo, solo que el punto con el que ustedes van a partir ahora va a tener tres coordenadas. ¿Ya? Y el teorema de la función implícita les va a asegurar que z es una función implícita de x, y alrededor de el a, b, que en el fondo son las primeras dos coordenadas del punto. ¿Ya? Y lo otro que cambia, que es leve, es que aquí la tercera condición era respecto, o sea, era la derivada de la función f respecto a la y, que es la candidata a ser función implícita. Entonces aquí también es, la tercera condición es de la f grande con respecto a la z, que es la candidata a ser función implícita. Ya en el fondo,
la condición 3 siempre es la derivada de la f grande respecto a la última variable, la que es candidata a depender de las otras. ¿Ya? Eso es el teorema, y no solo nos dice esto, o sea, además, si la f grande cumple estas tres cosas, entonces se va a tener el resultado, ¿ya? Y además se va a tener lo siguiente. Se tiene la forma de calcular las derivadas del z. ¿Ya? O sea, el teorema de la función implícita cumple la misma función anterior. Nos dice si es que la z se puede definir como función de x, y, pero además nos dice cómo calcular sus derivadas parciales, dependiendo de las derivadas parciales de la f grande. Ya que aquí son muy parecidas a la otra. Se fijan, acá era así, la forma de calcular las derivadas, pero ahora el z tiene dos derivadas. Entonces esta era de f de z. Bueno, ya que estamos usando esta notación más resumida, escribamos acá f sub z. Acá también va f sub z. Un menos, y arriba va f sub x, que en el fondo es la variable que está ahí. Ya se fijan que hay una gran similitud entre esta fórmula con esto. De hecho es la misma, solo que ahora cuando yo quiero derivar la z respecto a x, la f grande arriba va respecto a x, pero abajo igual va respecto a z. Y cuando la quiera respecto a y, la f grande igual va respecto a y, y abajo respecto a z. ¿Ya? Así que de esa forma se trabaja el teorema de la función implícita cuando se agrega una variable más. Es completamente análogo a lo que acabamos de hacer, solo que se agrega una variable, entonces es la z la que depende de x, y ahora, y la f grande es de tres variables, entonces se evalúa en puntos de tres coordenadas, pero después el teorema de la función implícita nos asegura la existencia de la función implícita alrededor del punto de dos coordenadas, de la, b, ¿no? ¿Ya? Así que me gustaría que usen ese teorema para hacer... No, es que este es de la misma, este es de una variable, ¿no? Ah, y está relacionado con este. Ya, hagan este. Lo voy a copiar de acá. Bueno, la idea es que no, obviamente no copien esto. Voy a copiar solo la ecuación, ¿ya? Y ustedes traten de trabajar solo a partir de la ecuación. Ya después lo vamos a resolver aquí a grandes rasgos igual, pero la idea es que ustedes lo puedan hacer. Ya, el ejercicio del taller era, o podrían hacer el 1. Lo que pasa es que el ejercicio 1 del taller, este de acá, está relacionado con el último ejemplo. Solo que en el ejemplo calculan la derivada del z respecto a x y después acá les piden la derivada del z respecto a y. Ya, hagan este mejor, el de abajo. ¿Sí? Yo les voy a anotar la ecuación. La ecuación es esta. Ya, esa es la ecuación. Y tienen que verificar si z define implícitamente. Tienen que verificar que esta z, o bueno, que esta ecuación, mejor dicho, define a z como función de x, y en una vecindad del 0, 1, 1, era, si no me equivoco. Claro. Entonces pruebe que la ecuación define a z como función de x. ¿Ya?
en una vecindad del 0,1. En una vecindad de 0,1. ¿Ya? Pero el punto de 3 coordenadas que tienen que usar es el 0,1,1. Recuerden que ustedes necesitan un punto de 3 coordenadas para que se asegure la existencia de la función implícita en las primeras dos, usando el punto 0. Ya, ese es como una ayuda, en verdad, porque el ejercicio después les va a pedir otra cosa. ¿Ya? Pero ahí vamos a completar, después vamos a completar eso y vamos a completar lo de abajo. ¿Ya? Así que son las 10:43, vamos a dar 5 minutos. ¿Ya? Hasta las 10:48 para que alcancen a hacer eh, lo que puedan. Les voy a dejar ahí mostrando en pantalla lo que hicimos arriba. O sea, esta parte que está justo acá. Ya, eso. Trabajen hasta las... Bueno, ya son las 10:44. Hasta las 10:49, cualquier cosa me pregunto.
Ya, démosle. ¿Alcanzaron a hacer el 1? Bueno, buenardo, ¿no? Entonces, ya. Entonces aquí, bueno, la F grande venía lista, ¿cierto? La F grande es, o sea, lo que voy que no había que tirar todo por un lado, ya venía todo en un lado, así que va, de 3 letras. X, Y, tangente de Z, más Y, ZQ, menos U. ¿Ya? Entonces, esta es la que hay que verificar que cumple las tres cosas, por lo tanto habría que derivarla respecto a X, Y y Z y ver que esas tres sean continuas en alrededor del punto 0,11. ¿Ya? Entonces, vamos a eso. La FZ, bueno, esta parte es como, a uno como que le da lata calcular las tres, pero en verdad después se van a usar igual para la fórmula de la derivada. Así que estos cálculos no son solo para verificar la continuidad, sino que después sirven igual para calcular la derivada de la z, las dos derivadas parciales de la z. ¿Ya? Así que fx es, si derivamos respecto a x, bueno, no nos había tocado derivar una función de tres variables respecto a sus tres variables, pero es análogo, ¿cierto? Me imagino que se hace la idea. Entonces, si yo estoy derivando respecto a x, la y y la z son constantes. Así que esto es una constante por x. Por lo tanto, si yo derivo, se mantiene la constante. ¿Ya? Más, aquí, bueno, y todo lo demás constante, así que lo demás se va. Porque esto estoy, respecto a x es constante, respecto a x es constante, así que esa es la derivada respecto a x. Y hay que verificar si esta función es continua en el 0,11. ¿Ya? Bueno, en este caso no tiene ningún problema de indefinición. Si se fijan, si el i, ya, esto es continuo, es decirlo, no estamos centrados en la continuidad, así que lo pueden mencionar. En vecindad del 0,1. ¿Ya? ¿Y cómo sé eso? Porque si yo evalúo el 0,11 acá, no tiene problema de indefinición. Así que no tiene forma de ser discontinua. ¿Ya? Las funciones trigonométricas son continuas siempre y cuando no se indefinan. Bueno, todavía no el punto 2, nos falta ahora la f sub i. ¿Ya? F sub i es derivar ahora, el i es mi variable y el x y la z son constantes. Entonces si derivo respecto a i, esto va a ser x por tangente de z. Y si derivo esto de lo segundo respecto a i, el i es variable, el z cubo es constante. Entonces la derivada va a ser z cubo. Y la derivada de 1 o de menos 1 es 0. Así que esa sería la f sub i. Lo mismo, es continua en una vecindad del 0,11 porque no tiene problemas de indefinición. O sea, todas estas funciones son continuas siempre y cuando no se indefinan. Así que como no se indefine, es continua en el punto. Ya, en verdad basta con que lo mencionen, ¿no? Como para hacer honor a la hipótesis que pide el teorema, pero generalmente nosotros vamos a trabajar con funciones que sí se cumplen. ¿Ya? Y la fz ahora, sería entonces... el x y el y serían constantes y tangente de z sería función. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la derivada de tangente de z? Eso que dijeron en el chat, iba a decir yo, secante cuadrado también. Secante cuadrado, justamente. Sí. Secante cuadrado. Secante cuadrado de z. Sí. Entonces, x e y son constantes, así que se mantiene. Y la derivada de la tangente es secante cuadrado de z. Ya, eso es porque la tangente es seno partido coseno. Entonces deriva la tangente con la regla de la división y ahí le da. Lo tuve que volver. Bueno, también sirve. También sirve en caso de esto. Ya, entonces, mientras no estemos en una prueba, por supuesto. Ya, aquí ahora hay que derivar el iz cubo.
o bueno, el i z cubo respecto a z. Así que el i es constante. Por lo tanto, baja el 3 y queda el z al cuadrado. Y el menos 1 también es 0. Así que ahí tenemos las tres derivadas parciales de la f. Y bueno, esto tampoco tiene problema de indefinición, así que también esto es continua en vecindad del 0, 1, 1. ¿Ya? Así que se cumple la primera hipótesis del teorema de la función implícita. Segundo, bueno, estaba anotado aquí arriba, el segundo era que la función evaluada en el punto de 3 coordenadas sea 0. ¿Ya? En este caso, el punto de 3 coordenadas es 0, 1, 1, así que sería 0, 1, 1, igual a, bueno, 0 por 1 por tangente de 1, más i, que es 1, por z cubo, que es 1, lo voy a poner así, menos 1. Así que eso es 0, ¿cierto? Porque el menos 1 se va con el 1 de ahí, y esto de acá ya es 0, así que se cumple también. ¿Ya? Y lo tercero era que la derivada de la función respecto a la variable que es candidata a ser implícita, que es z, sea distinta de 0. Es decir, la f sub z, evaluada en el punto 0, 1, 1, tiene que ser distinto de 0. La fz está aquí arriba. Si el x vale 0, bueno, el primer término sí va a ser 0. Y el segundo término es 3i z cuadrado. Es decir, 3 por 1 al cuadrado, y eso es 3. Y no es distinto, y no es 0. Así que sí se cumple. ¿Ya? Por lo tanto, z, o bueno, la ecuación, mejor dicho, va. Ahí, no pesca la goma. No, no quiero borrar. Le vamos a dar un segundo, que parece que está... Voy a escribir al lado. Va a quedar ese símbolo ahí que no se quiso borrar. Entonces, la ecuación define a z como función implícita de x, y. De x, y. A ver, ahora sí se borra. No, ¿por qué me hizo eso? Ah, no, igual. Ay, sí. Ya. Entonces la ecuación define a z como función implícita de x, y en una vecindad ahora del 0,1. ¿Ya? Porque z es una función de dos variables, entonces su dominio es de dos variables, así que esto pasa en una vecindad del 0,1. ¿Ya? Eso es una de las conclusiones que nos da el teorema, pero no es la única, sino que la otra también era la forma de calcular las derivadas, ¿se acuerdan? Entonces, además, ¿cómo se calculan las derivadas de esta función z? En el fondo la z es una z de x, y. ¿Ya? Entonces, la derivada de z respecto a x, bueno, le vamos a anotar con la otra notación, más corta. Entonces, zx era menos fx partido por fz, y zi era menos fi partido fz. ¿Sí? Pero bueno, acá no nos pedían tanto. Aquí en la primera parte pedían la derivada respecto a x, y evaluar en un punto le daba tangente de 1 partido por 3. Pero acá en el ejercicio nos pedían la derivada de z respecto a i, evaluada en el 0,1. ¿Ya? Entonces me piden en el fondo ocupar esta, ¿no?
Profe, Dígame. una pregunta. Es que no entiendo bien para qué se usa esta parte. Estas dos igualdades de acá, ¿se refiere? Ujú. Lo que pasa es que ya uno tiene la ecuación y uno o sea, ya verifica que esta función cumple las tres cosas. Entonces la conclusión es que el z es una función que depende de las dos primeras variables. Entonces, como la z depende de x, y, el teorema también me ayuda a poder calcular sus derivadas respecto a x y respecto a y, pero sin necesidad de saber nunca quién es la z. ¿Ya? Y de hecho, Ya. de hecho, en este ejercicio en particular justo nos pedían la derivada de z respecto a y. Y Ah, nosotros, ya, pero entonces nos las van a pedir y antes de hacerla hacemos los pasos, como las tres cuestiones. claro, claro, en el fondo uno siempre tiene que verificar, o sea, para poder usar que la derivada del z respecto a y es esto, y que la derivada del z respecto a x es esto, la función tiene que haber cumplido las tres condiciones. ¿Ya? Ya, ya. Entiendo, gracias. Súper. Entonces, claro, ya sea que quieren saber solamente que el z es una función implícita de x, y, o ya sea que quieren calcular las derivadas del z respecto a x e y, en ambos casos van a tener que verificar que la función f cumple las tres condiciones para poder verificar eso. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio nos pedían el de z de i. Nos piden, ahora recién estamos yendo a lo que nos piden, así como directamente, pero bueno, lo otro es igual había que hacer. Nos piden de z de i evaluado en 0,4. 0,4 ¿no? 0,1. ¿Ya? Y bueno, nosotros ya sabemos que el de z de i es menos fi. El fi era x tangente más z cubo. Entonces sería menos x tangente de z más z cubo partido por el fz. El fz lo calculamos por acá. Era xy secante cuadrado. Ya, ese es más grande. Xy secante cuadrado de z. Más 3y z cuadrado. Ya. O como que cuando se empieza a pegar, empieza a pasar eso que las líneas no se quieren ir. Ya. Pero hay que evaluarlo en el 0,1. ¿Sí? Porque de z de i en el 0,1 es tomar esta función zi, que es lo mismo, evaluarla en el 0,1. Entonces, ya, estos son los valores de x y el 1 es valor de y. ¿Ya? Pero aquí también tenemos una z, porque ya sabemos por cuánto vamos a reemplazar el x. Lo vamos a reemplazar por 0. Este también por 0. Y los i's los vamos a reemplazar por 1. ¿Cierto? El i vale 1. Así que los i's, si y si, van por 1. Los x amarillos van por 0. Pero también tenemos z's. ¿Ya? Pero bueno, ¿cuánto creen ustedes que valdrá el z? ¿Alguna idea? Oh, mira. Está medio pegado. Pero bueno, quedan 5 minutos para que descanse un poco. Acuérdense que cuando nosotros probamos todo este montón de cosas, en el fondo probamos, o sea, cuando probamos que la f grande cumplía las tres condiciones, a ver. Se rayaron las cosas. Bueno, cuando nosotros probamos que la f grande cumplía las tres condiciones, usamos que
usamos el punto 0,11, ¿se acuerdan? En el fondo usamos este. Y este punto, o sea, la función z, que depende de x, y, pasa por este punto. Entonces, en la función z, cuando el x vale 0 y el y vale 1, el z vale 1 también. Entonces, ese 1 vamos a usar acá. Ya, había puesto colores. S va a ser S y S. El I va a ser S y S. Y el Z lo vamos a tener que sacar del punto. ¿Ya? De la tercera coordenada del punto. Y bueno, esto hay que calcularlo ahora. Entonces, como el X vale 0, ese término completo va a ser 0 y ese completo va a ser 0. Así que va a quedar menos ZQ arriba, es decir, menos 1. Y abajo va a quedar 3i z cuadrado, es decir, 3 por 1 por 1. Es decir, esto es menos un tercio. ¿Ya? Esto lo voy a encerrar en una nubecita porque era como algo que había que saber, no es parte del cálculo del ejercicio directamente. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Profe, el z cuadrado que está abajo al final, también sería como celeste, ¿o no? Ah, claro, también sería celeste. Claro, porque ese también se reemplaza por 1. Sí. Este es un ZI. Ya. ¿Más dudas? ¿No? ¿Estamos bien? Yo no entendí el reemplazo. Ya, lo que pasa es que bueno, el X vale 0, ¿cierto? Este es el X vale 0 y este es el Y que también, o sea, y el Y vale 1. Entonces, como el X vale 0, ni me preocupé de ese término, porque ese término ya tiene un X, así que eso va a ser todo 0. Y ese también va a ser todo 0. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? Súper. El Z y el Y valen 1, entonces eso queda menos un tercio. Ya. Así que ahí estamos con... Hicimos esto. ¿Ya? Un buen ejercicio es que hagan también la derivada del Z respecto a Y, y eso es lo que está aquí arriba. ¿Ya? Y les va a dar eso al final. ¿Ya? Y después piden la ecuación del plano tangente. Eh, a ver, no lo vamos a hacer como con detalle, pero igual podemos dejarlo planteado. ¿Ya? Entonces lo vamos a sacar, que era de una pregunta anterior. Porque bueno, la conclusión que tenemos hasta ahora es que la z es una función que depende de x y de y. Entonces la z es una superficie. ¿Ya? Esta es la función z de x, y. Entonces, bueno, como es una superficie, tiene planos tangentes en cada punto. ¿Ya? Y en este caso nos están pidiendo el plano tangente justo en el punto 0,11, que fue donde hicimos todos los cálculos. ¿Ya? Supongan que por acá, este punto es el 0,11. Entonces nos están pidiendo la ecuación del plano tangente en ese punto. Y la ecuación del plano tangente en un punto dado tenía una fórmula súper directa. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que estaba la función del plano tangente y la ecuación del plano tangente? La función del plano tangente en el punto 0,11 se llamaba L de x, y, que era la linealización de la función. Y era la función, que bueno, antes le llamábamos f, ahora le estamos llamando z. Es la función evaluada en el punto a, b. ¿Sí? Que este es como el a y el b. Entonces, como la z es de dos variables, solo se evalúa en 0,1. Era así, después venía la función respecto a x, también evaluada en el 0,1 por x menos a, es decir, x menos 0.
más la otra derivada de la función, evaluada en el punto A, B, por I menos B. Es decir, ya, así que es eso. Tienen que calcular, bueno, aquí ya hay cosas que están calculadas, pues, por ejemplo, este lo calculamos, daba menos un tercio. Ese también se puede calcular. De hecho, es parte de lo que hacen en el... Pero este lo tienen que cambiar por z para que sea efectivamente una ecuación del plano. Entonces se desarrolla eso y esa es la ecuación del plano. Eso tiene la ecuación del plano. ¿Ya? No lo vamos a hacer con detalle, pero ahí lo pueden verificar. Porque les voy a subir la solución. De hecho, parece que ya les subí la solución de estos talleres. Voy a mirar. Sí, ya está. Así que ahí lo pueden ir corroborando. Ya, eso. Estamos en la hora, así que estaríamos listos por este módulo. Y vayan a descansar. Nos vemos a las 11:30. Nos vemos.